Vamos entonces, les decía, a dar continuidad a esta presentación de la asignatura Diseño, Desarrollo y Evaluación Curricular del trabajo del cuarto cuatrimestre de la Maestría en Educación de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. Esta presentación tiene como título Fundamentos del Currículo. Entonces, tenemos, jóvenes, que, en primer lugar, hablando del sustento del currículo, tenemos diversos componentes. En primero de ello, como les mencionaba, las generalidades, ¿sí? Desde qué punto de partida vamos a salir y hacia dónde queremos llegar. Del por qué es necesario replantear un currículo establecido por un currículo emergente. Para ello es interesante partir de una interrogante con la que propongo en pantalla. ¿Qué tipo de ser humano necesitamos en un ideal próximo? Pero también, ¿qué tipo de ser humano dejamos de ser? Es necesario dejar de ser. Sí. Hace un momento hablábamos acerca de las diversas fases del diseño curricular. Hablábamos en primer lugar acerca de esa pertinencia de un análisis inicial, una valoración diagnóstica como punto de partida. Acá tenemos nuevamente ese referente dentro de las generalidades de este fundamento teórico del currículo. No se puede proponer un cambio, un modelo curricular o educativo si no tenemos generalidades. Ese reconocimiento actual, pero también ese siguiente plano ideal al que aspiramos llegar. Por ello he tomado este interrogante: ¿qué tipo de ser humano necesitamos en un futuro próximo? Pero para poder llegar a ser ese ser humano, ese profesionista o ese ciudadano, como quieran llamarlo, ¿qué necesitamos dejar de ser? Esto en la primera fase del diseño el diseño o elaboración del currículo. La siguiente parte va enfocado hacia los fundamentos y esas bases sobre qué estamos edificando este nuevo currículo. Para ello es importante apegarnos al estado del arte, de lo que yo estoy proponiendo, lo que aspiro a poder reorientar, qué es, quién lo apoya, quién lo sustenta. Los referentes teóricos y metodológicos más generales. Es importante apegarnos para nutrir lo que yo estoy proponiendo. No puedo proponer un cambio en el modelo curricular basando en premisas reduccionistas de una persona que habla. Nada más. Tengo que nutrirlas, sustentarlas. Es necesario dejar de ser, tomando la interrogante anterior, es necesario dejar de ser el estudiante que estamos formando en este momento por esta y esta y esta razón, mismas que están documentadas por tal estudio, de tal institución, por tal autor, para poder llegar a cumplir con estas expectativas educativas de un futuro ideal, como hace mención tal autor. ¿Sí? Ese es el fundamento, el argumento. Por ello menciono acá que es importante esos referentes teóricos y metodológicos cuando nosotros elaboramos un documento descriptivo, expositivo o algún ensayo como está argumentativo. Tengo que incluir mis referencias. ¿Para qué? Para darle mayor solidez a lo que yo estoy exponiendo, que no se quede solamente como una presentación o una apropiación individualista. Es decir, que esa premisa que se está sugiriendo vaya sustentado por teorías, teóricos o análisis de diversas instituciones. De esa manera se le va a dar mayor énfasis, mayor credibilidad a lo que yo estoy proponiendo. Entonces, si estamos hablando de construcción curricular, es necesario que también hagamos análisis de esas condiciones objetivas y subjetivas que este proceso desarrolla. Les mencionaba el diseño curricular. No solamente es modificar el qué se va a enseñar, sino también la metodología,
qué es el cómo, el quién, el docente, en dónde, las instituciones, quién va a regular, qué son las diversas figuras de asesoría y acompañamiento educativo, como son directores o supervisores. Todo esto con la intención de atender y responder a las condiciones de un sistema de relaciones económicas y sociales. Un modelo educativo, un modelo curricular tiene esos referentes, esas características o demandas económicas, sociales, profesionales de un contexto determinado. Todo esto pues va refiriendo las bases del currículo sobre lo cual se va a edificar la nueva propuesta curricular. También es importante resaltar la fundamentación filosófica del currículo, ¿sí? Estos elementos teóricos que determinan la concepción de sociedad, hombre y educación, esa relación existente entre estos tres elementos. ¿De qué manera la sociedad a través de la educación va a crear esos nuevos hombres que necesita? O a través de la educación, ¿de qué manera va a moldear a los hombres y de esa manera pueda visualizarse ese cambio en una futura sociedad? De esta manera podemos ver esa relación tan importante entre estos tres elementos: hombre, sociedad y educación. Y este fundamento filosófico lo que hace es precisamente nutrir esa parte. Regular el currículo de estudios a través de aspiraciones, prácticas de bienestar y, muy importante en esta nueva normalidad, valores que son priorizados en esta ocasión para el proceso formativo, ¿sí? Ya que en esta nueva normalidad la educación formal pues tiene otro contexto, porque la enseñanza formal pues se llevaba a cabo en una institución de manera específica. Ahora, esta enseñanza formal tiene otro contexto, como lo es la casa, y en la casa también aparece esta demanda, esta necesidad de valores para poder cumplimentar con ese desarrollo integral de los estudiantes, ese proceso formativo. Pero bueno, vamos entonces ahora a hacer una visualización, una plenaria acerca de lo que es la antropología filosófica, que no es otra cosa que hacer una serie de cuestionamientos acerca del paso del hombre por la humanidad. Esto porque está implícito dentro de esa misma fundamentación del currículo. Es importante también reconocer que al tratarse de seres humanos formando a otros seres humanos, debe haber una ética filosófica del por qué estoy enseñando, qué espero que mis estudiantes aprendan y para qué. Mencionaba también hace un momento esta cuestión de valores. La axiología cobra mayor auge en esta nueva normalidad, ¿sí? Si anteriormente al conceptualizar una competencia decíamos que la parte final de una competencia eran los valores y la redactábamos tal cual, una competencia conjunto de conocimientos, habilidades, de destrezas y valores, ¿sí? Ya lo veíamos, pero ahora en esta situación cobra mayor pertinencia hablar de axiología y de los valores, hablando de proceso formativo. Y dentro de este mismo apartado, hacer una visualización acerca de tendencias filosóficas. Esto, reitero, jóvenes, está concebido dentro de la fundamentación filosófica como los fundamentos teóricos de un currículo. Un currículo, aunque dentro de esa parte del diseño lleva esta parte, ¿qué se espera del hombre? ¿De qué manera se está asegurando su participación en la sociedad? Pero, ¿qué papel juega la educación dentro de esas relaciones interpersonales? Fundamentación filosófica del currículo. Entonces, dentro de esta fundamentación teórica del currículo, jóvenes, tenemos que se debe tener claro dentro de esa propuesta que se esté haciendo en aras de la formación educativa, tener claro qué es el hombre, tener un ideal del hombre que se espera formar a través de este proceso de enseñanza y aprendizaje.
Aquí, a manera de respuesta a esta interrogante de qué es el hombre, ¿sí? El hombre es el valor supremo de la sociedad y del proceso educativo. Por tanto, se debe organizar el currículo como el proyecto formativo de vida de orden integral. Hemos hablado en otro momento acerca de los principios pedagógicos mediante el cual se ubica y se reconoce al estudiante dentro de este propio proceso. Entonces, si le sumamos la teoría humanista, filosófica, donde el ser humano es el centro de una espiral, ya lo hemos comentado otras veces, que este centro de esta espiral tiene una relación muy estrecha, donde lo que se haga en el centro afecta o beneficia, tiene impacto en todo su entorno inmediato. Y ahí es donde cobra esa importancia reconocer que el hombre es precisamente ese centro de la espiral, que en la medida en que sea un ser formado de manera integral, espiritual, física, biológica, cognitiva, mental, de esa manera, a través de la educación, el ser humano va a moldear o a modificar la sociedad en un plano a mediano o largo plazo, pudiera ser. Pero esto radica también dentro de esa fundamentación filosófica. ¿Qué tipo de hombre queremos formar? ¿Qué valores queremos formarle? ¿Sí? No será la misma visión ideal del hombre de este siglo XXI a aquella que proponía Juan Jacobo Rousseau. ¿Será la misma o no? Pudiera ser, pero hay algunas otras exigencias adicionales hablando de valores. Y estamos hablando entonces de esa fundamentación filosófica. Y también dentro de este apartado, ¿cómo debe ser la conducta de ese hombre? ¿Sí? El código de ética que mencionaba dentro de la explicación del currículo que estaremos trabajando en esta asignatura. ¿Cómo debe ser la conducta del hombre? Ese código de ética, ¿sí? Entonces, este currículo debe dar respuesta también a modificar la personalidad del hombre y hacer de este un ser tolerante, empático, con inteligencia socioemocional y responsabilidad social. Eso, jóvenes, lo vemos, está creo que bastante claro en este modelo curricular, en este plan de estudios, donde se empezó a hablar en este modelo curricular 2017 acerca del área socioemocional, que los estudiantes, en primer lugar, conozcan y autorregulen esas habilidades socioemocionales, esas emociones, que las conozcan y las autorregulen. Entonces, estamos viendo un ejemplo práctico dentro de esa modificación que se espera que el hombre haga de su conducta por él mismo. Autorregulación es la palabra. Y hablando de esta misma categoría de análisis de lo que es el fundamento filosófico del currículo, ¿sí? Valores. ¿Qué compromisos debe tener el hombre? Para él y con la sociedad, y muy importante, con su propia formación. El ser humano debe comprometerse en la realización de valores que posibiliten la convivencia armónica con sus semejantes y su entorno. Esta parte también creo que nos queda bastante claro, ya que en las diversas escuelas de los diferentes niveles educativos se habla de esa parte. Acuerdos de convivencia escolar, Programa Nacional de Convivencia Escolar, el CONVIVE, el Comité de Convivencia Escolar o Mi Escuela Segura, que ahora lleva Protección Civil, Contraloría Social y Convivencia Escolar. ¿Por qué? Esta parte, jóvenes, lo he externado en diversos contextos con ustedes, creo que también en algún momento. En este siglo XX, siglo XXI, 2020 exactamente, el hombre ha logrado muchas proezas que no había pensado nunca antes. Estar en dos lugares de manera simultánea. Yo estoy aquí, pero también estoy en sus casas a través de este dispositivo tecnológico. El hombre puede correr casi a la velocidad de la luz, sumergirse a profundidades que nunca pensó, pero
esta situación de la pandemia viene a poner de manifiesto esa vulnerabilidad del ser humano para convivir, ¿sí? Todos tenemos aprecio, cariño por nuestra familia, pero llega un momento en que ya la madre de familia ya se intoleró porque el niño no quiere hacer la tarea, porque lo mandó a ver sus clases en la televisión y ya se distrajo, le dejó el control para hacer la comida y el niño ya le cambió, está viendo caricaturas y eso detonó en una situación de que la madre de familia ya le llamó la atención al niño de una forma inapropiada, digámoslo, que ya la esposa quiere mucho al esposo, sí sigue enamorada, pero también ya quiere que se vaya a trabajar porque de esa manera puede descansar o puede irse a platicar con la vecina o puede hacer sus cosas sin que la estén enjuiciando. Un ejemplo, ¿sí? Y son ejemplos, jóvenes, donde cobra esa importancia, esa práctica de valores, solidaridad, compromiso, justicia, empatía, respeto, tolerancia, valores importantes que posibilitan o imposibilitan la convivencia armónica. Y esto está, les reitero, está contemplado en este currículo 2017, donde se hace alusión precisamente a esa vida saludable, a ese bienestar emocional, físico, mental, corporal, de la medida que el hombre, si está bien, va a poder estar bien con sus demás personas, con sus semejantes y su entorno. Por ello son los compromisos que se espera que el hombre asuma como tal y dé respuesta dentro de su participación en la sociedad de una manera proactiva. Esos son algunos de los fundamentos filosóficos de la educación, ¿sí? Y continuamos con este orden de ideas. ¿Cómo es que el hombre debe concebir y conocer el mundo dentro de esa misma categoría de análisis? ¿Sí? Y aquí pues se toman en cuenta algunas de las corrientes filosóficas. Filosofía neopositivista, fenomenológica y hermenéutica, racionalista crítica, materialista dialéctica, entre muchas otras. ¿De qué manera el ser humano debe tener esa cosmovisión, pero también interactuar con ella? Son algunos referentes que debe considerar el currículo dentro de su formación precisamente. Fundamentos filosóficos del currículo. ¿Cómo se espera que el ser humano se asuma a sí mismo y que tenga esa visión del mundo y de la sociedad que lo rodea? Y continuando con estos fundamentos teóricos del currículo. Este fundamento socioprofesional que se mencionaba en la primera diapositiva, ¿sí? Que no es otra cosa que poner de manifiesto los roles que debe cumplir el profesional de la educación, que es el maestro o agente de transformación social, pero también qué es lo que debe de estar en condiciones de posibilitar el desarrollo o potenciar dentro de sus alumnos. Por parte del docente, el rol que debe cumplir es un desempeño integral de tipo cognitivo, técnico, personal y social. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente tenga conocimientos, ¿sí? Que tenga habilidades tecnológicas, pero también que tenga esas características como persona y que pueda despertar esa interacción proactiva del estudiante con la sociedad. También que tenga esa predisposición e interés hacia la investigación y a la gestión, muy importante, porque les mencionaba, somos agentes de transformación social, ¿sí? Diseñadores curriculares y demás. Aquí la semejanza que hay entre gestores, agentes de transformación social, maestros, profesores, docentes, como quieran llamarlo, que también somos gestores educativos. Un gestor educativo, ¿qué es lo que hace? Un análisis de una situación, visualiza algunos futuros próximos deseables y lo que hace es trazar el conjunto de acciones irresponsables de cómo llegar de esta situación inicial a este plano ideal. Y somos gestores educativos y eso debe también quedar claro para los profesionales de la educación.
Otra parte que se espera dentro de este rol de la docencia es que se tenga responsabilidad individual y en la interrelación. Sí, no me doy cuenta. Veo en algunas redes sociales muchos maestros que cuestionan. ¿Debo atender a mis padres de familia aún cuando mi jornada ya terminó? ¿El director de la escuela puede mandarme llamar para ir a entregar útiles? Cosas así. Entonces tendría que haber esa responsabilidad individual, es lo que nos está haciendo mención aquí, dentro de este fundamento socioprofesional, donde el docente es el profesional de la educación que asume, ¿sí? Asume esa responsabilidad. Porque nosotros cuando recibimos un nombramiento o escogimos esta profesión, nadie nos obligó. Por ello digo que asumimos esa responsabilidad a la que hace alusión el currículo, que el docente es el encargado de planear, diseñar, ejecutar y evaluar todas las actividades del proceso formativo de sus estudiantes. Y esa interrelación, si queremos nosotros promover en nuestros estudiantes esas relaciones interpersonales armónicas, tengo que ser ejemplo vivo de ello, ¿sí? De manera que estemos educando con el ejemplo, ¿sí? Son algunas de las características que se espera de los docentes dentro del currículo en el aspecto del fundamento socioprofesional, moral, honestidad, respeto, sinceridad, predisposición para el trabajo colaborativo y demás, son algunas de las características que se esperan como ejemplo del docente en este currículo, uno de estos currículos que tenemos vigentes. Otro fundamento teórico del currículo lo encontramos en la fundamentación psicopedagógica, ¿sí? Y lo puedo fragmentar, fundamento psicológico o pedagógico, pero es exactamente lo mismo. Es decir, ¿de qué manera me voy a apoyar en la psicología o en la pedagogía para justificar o sustentar lo que se está proponiendo en ese diseño curricular? Pongo en pantalla las premisas de dos autores que ya conocen ustedes, Lev Vygotsky y Jean Piaget. ¿Cómo es que el hombre aprende? Tengo dos propuestas, ¿sí? Modelos educativos hay muchos, tradicionalista, escuela activa, escuela nueva, que es lo mismo, enfoque por competencias, constructivista y demás, ¿sí? De estas dos premisas las pongo porque siguen siendo una parte medular del modelo educativo, del currículo vigente. La primera, la teoría sociocultural, donde Lev Vygotsky sostiene que la educación contribuye a la comprensión e interpretación científica de la personalidad. Todo esto con la intención de rescatar la conciencia crítica y posibilitar la humanización de la sociedad moderna. Es decir, a través de la educación, el hombre va adquiriendo esta noción y va conjuntamente con la sociedad alcanzando esa humanización, como dice acá. Jean Piaget, por contraparte, sostiene que el aprendizaje del sujeto es un proceso activo de construcción o reconstrucción del conocimiento, ¿sí? Activo en cuanto a qué? A esas relaciones interpersonales, ¿sí? El ser humano aprende en sociedad. Es como se plantea en esta diapositiva dentro del apartado de la fundamentación psicopedagógica del modelo curricular. Esto dentro del apartado de fundamentos teóricos del currículo. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos lleva este currículo? ¿Qué es lo que desencadena al finalizar? Nuevas tendencias. ¿Qué tendencias nuevas existen para el diseño del currículo? Mencionaba alguna, que era el currículo por competencias. Este currículo por competencias, la intención que tiene es acentuar la necesidad de emplear con precisión los 4 pilares de la educación. ¿Cuáles son? Aprender a aprender, aprender a hacer y mucho, muy importante, y hemos hablado de ello en gran parte de esta presentación, aprender a convivir.
Todo esto centra al aprendizaje, centra al estudiante en el proceso de aprendizaje, diversificando, reconociendo, potenciando y diversificando sus posibilidades de aprendizaje, reconociendo la propia práctica docente como un recurso para consolidar lo que se sabe y aplica. Les decía en algún apartado, lo que vamos teniendo o lo que vamos adquiriendo en nuestra enseñanza formal es un conjunto de conocimientos. Hasta el momento en que los ponemos en práctica, ya sea a través de una experiencia de aprendizaje, en la resolución de alguna problemática, en un conflicto cognitivo, que nos vemos en esa necesidad, es hasta entonces que esos conocimientos se convierten en aprendizajes. Por ello, dice acá que diversificando sus posibilidades y reconociendo su práctica, la práctica de esos conocimientos como recurso para consolidar lo que se sabe y está aplicando, aprendiendo a autodirigirse y organizar su aprendizaje en los diferentes contextos y culturas a fin de realizarse de manera activa y reflexiva. Es hacia dónde va, ¿sí? Porque estos son todavía algunos criterios o perfiles de egreso de la educación básica, media o superior. En un futuro próximo, los ciudadanos, los profesionistas, estudiantes, tendrán estas características. Entonces será necesario reestructurar el currículo atendiendo estas tendencias. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfrentar en un momento próximo, las nuevas tendencias del currículo, ¿sí? Y hablando de evaluación curricular, ¿a través de qué se hace esa evaluación? Instrumentos de evaluación, ¿sí? Entonces, reconociendo precisamente esta importancia de la evaluación curricular, es importante mencionar que la pobreza del tema curricular radica en la ausencia del soporte teórico-filosófico, cuyos efectos se traducen en resultados desfavorables respecto al proceso formativo de los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el currículo requiere énfasis en el soporte teórico y filosófico, porque están centrando precisamente esa construcción en la parte operativa, en el cómo se deben hacer o el qué se debe de hacer. Pero el por qué y el para qué se está dejando de lado. Entonces es importante reorientar precisamente el currículo dentro de esos componentes teóricos y filosóficos del currículo para que tenga mayor peso y de esa manera esté armado atendiendo todos los requerimientos, y muy importante, de respuesta a las demandas y características de la sociedad actual. A consecuencia de esta valoración, se hacen necesarios o se exponen los niveles en el desarrollo de capacidades críticas y creativas que obstaculizan la formación en el ejercicio pleno de la ciudadanía y el desempeño idóneo y responsable del ejercicio profesional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si no se atiende el currículo en esta parte medular, en la fase de desarrollo, va a tener consecuencias. ¿Cuáles son? Que no se va a tener un nivel óptimo en el desarrollo de capacidades, tanto del que aprende como del que enseña. Y también se va a obstaculizar la formación en el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué razón? Porque no queda claro lo que es el ideal del hombre, pero tampoco la forma en que el hombre debe asumirse su papel dentro de la humanidad y cómo debe de concebirlo. Dentro de ese fundamento teórico también es importante lo que les decía en el primer momento, en la primera fase, lo que es el análisis actual. Para apoyar ese análisis es importante también apoyarnos en ciertos documentos, que puede ser una documental externa o interna. ¿De qué manera se ha evaluado el rendimiento de una institución de manera interna o de manera externa para poder hacer esa valoración y posteriormente un diseño curricular?
Ujú. También tendría que ser importante ese análisis de contenido que se está proponiendo. Ujú. Para poder, reitero, darle peso al currículo que se está proponiendo. ¿Sí? Este es, jóvenes, algunos de estos elementos o esta fundamentación teórica del currículo. Para ello también es importante tener en cuenta los instrumentos con los que se va a evaluar la dimensión teórica del currículo. ¿Sí? Algunos instrumentos que se utilizan pueden ser como los que verán a continuación: listas de cotejo, a través de los cuales se lleva a cabo la evaluación curricular de manera interna o externa, ¿sí? Listas de cotejo, o también rúbricas con las cuales tendría que hacerse esa valoración para poder valorar la pertinencia, en primer lugar, del cambio de un currículo, o bien al finalizar, si es factible continuar con ese currículo o de ese modelo vigente, qué aspectos se deben de reorientar para continuar con la factibilidad y sobre todo con la eficiencia del modelo que se está trabajando. Este es un ejemplo de un instrumento de evaluación del currículo, ¿sí? Que centra su atención en los fundamentos curriculares. Lo ven ustedes en pantalla. Si declara una concepción del hombre, si declara lineamientos éticos y deontológicos, o hablando de axiología, un conjunto de valores, principios epistemológicos, entre otros elementos, ¿sí? Algunos instrumentos a través de los cuales tendría que tomarse en consideración la evaluación curricular vigente y la futura. Recuerdo, estos son el sustento teórico, filosófico del currículo. Y decía hace un momento que la evaluación tendría que hacerse no solamente al final, sino desde el punto inicial, donde se va a valorar la pertinencia del modelo curricular vigente y de qué manera tendría que ser reorientado, adecuado, ¿sí? O bien suprimido y cambiado por uno nuevo. Hasta ahí, jóvenes, estos son algunos elementos del sustento